¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches a todos. Pues ya es viernes, eso siempre es una buena noticia. Inicio de fin de semana, quincena. Y aparte, el último viernes del mes. El último fin de semana del mes que se nos fue rapidísimo, además, ya la próxima semana, octubre. Y bueno, pues ya prácticamente diciembre, ¿no? Y hoy platicamos con un invitado muy especial, es el rector de la Universidad Panamericana, Juan de la Borbolla. El doctor Juan de la Borbolla Rivero es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con la maestría en Periodismo y doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Cabe mencionar que es especialista en Filosofía Social y Política en la Universidad Panamericana. Su participación en los medios de comunicación ha sido muy activa, pues se ha desempeñado como editorialista de El Informador, El Economista, El Heraldo y otros 12 diarios de la República desde 1981. Además, es autor de más de 2.000 artículos periodísticos. Las ciencias sociales y humanas le han sido de gran interés, pues es catedrático de Ciencia Política, Derechos Humanos, Filosofía de la Mexicanidad, Familia y Sociedad y Problemas Políticos y Económicos de México. De 2013 a 2015, fue presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de la Educación Superior. No dejamos de lado que es consejero del Centro Empresarial de Jalisco y miembro de la Comisión de Educación de Coparmex. Esta noche, en Viernes de Personaje en Perspectivas, nos acompaña el rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Juan de la Borbolla Rivero. Rector, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. No, al contrario, habrá que decir, Enrique, que forma parte de este ciclo que hemos abierto para dialogar con los rectores de las diferentes universidades. Y bueno, es el primer rector fuera de la Universidad de Guadalajara que nos acompaña, así que esperemos que sea una buena inauguración de este ciclo. Doblemente honrado por esta invitación. Gracias, rector. Bienvenido. Pues primero platícanos qué se siente ser rector de la Universidad Panamericana, los años que llevas al frente de la Universidad Panamericana, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues ya llevamos más de 8 años y medio como rector, toda una vida en la universidad. Yo empecé a colaborar en la Universidad Panamericana siendo todavía alumno de licenciatura en el 1975, dando clases en preparatoria. Justamente daba clases de periodismo en la preparatoria, porque siempre han sido mis dos pasiones, ¿no? Es decir, estudié la carrera de Derecho, pero también mi doctorado estuvo a caballo entre Derecho y Comunicación, porque hice un estudio sobre el ámbito de la profesión periodística para México, una propuesta para regular la profesión periodística en México, basándome en los modelos de países como Alemania, como Italia, como Gran Bretaña y la propia España, que fue y Francia, que en España fue donde hice mi doctorado, ¿no? Entonces, Navarra, siempre he estado muy en relación con ambas actividades, ¿no? Rector, reserva de que entremos a detalle con estas carreras en las cuales usted ha caminado, tanto la de comunicación, periodismo, como escritor, también un par de libros. Más allá de esto, también quisiéramos preguntarle, propiamente en su experiencia al frente de la Universidad Panamericana, ¿cuál considera que es hoy por hoy el reto, primero de la Universidad Panamericana y en general de la educación superior en nuestro país? Pues yo creo que el reto, y no diría yo nada más de la educación superior en nuestro país, yo creo que el gran reto de la universidad en el presente para el futuro es mantener esa vocación de institución formadora, más que informadora. Yo creo que si la universidad pierde la esencia de ser formadora de personalidades, formadora de voluntades, formadora de criterios profesionales, pudiera desaparecer. Es decir, yo creo que ahorita las tecnologías de la información facilitan enormemente la adquisición de conocimientos. Yo creo que no es indispensable acudir a un salón de clase para adquirir los conocimientos. Es decir, creo que hay maneras muy fáciles, muy cómodas de recibir esa información. Entonces, lo que determina la existencia y la perseverancia de la universidad es que se erija como formadora de actitudes profesionalizantes para el ejercicio de la futura profesión de los actuales estudiantes, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, ser generadora del conocimiento. Es decir, no se concibe a la universidad sin un trabajo de investigación sólido y profundo, generador de ciencia
para después transmitirla, ¿no? Es decir, si solo la universidad, si solo transmite lo que otros han desarrollado, creo que también es muy fácil que desaparezca en el futuro inmediato, porque, repito, hay maneras más cómodas, más fáciles. A veces con un clic, ¿no? Exactamente. De buscar información, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a clase de 7 de la mañana si a la hora que me dé la gana puedo recibir a través de un programa perfectamente bien construido, a través de las nuevas tecnologías de la información, esa información que el profesor me va a dar a veces de una manera tediosa o de una manera, por ejemplo, no actualizada? Es decir, profesor que no investiga, profesor que se va quedando a la saga. Totalmente. Claro. De estos dos elementos, rector, formación, que es fundamental, y generación de conocimiento, investigación particularmente. En el caso de la formación, rector, exactamente ¿en qué estás pensando? Es decir, en que se transformen los planes de estudio, en que se transformen las currículas, para realmente formar capital humano que tenga valores, formas de entender el mundo, análisis. ¿En qué estás pensando cuando hablas de formación? Yo que en parte de esto, pero también en modelos de vida. Yo digo que la gran diferencia entre el profesor y el maestro, sí, hay veces que no nos acordamos ni qué materia nos dio tal profesor. Solo que nos marcó. Pero nos marcó. Ese es el maestro. Y yo sostengo que el auténtico maestro tiene que tener una virtud fundamental que a veces se ha perdido en el tiempo contemporáneo, que es la magnanimidad. ¿Qué quiere decir la magnanimidad? Yo lo explico muy fácilmente, ¿no? Es decir, es el que no tengas miedo a que tu alumno te supere. No solo no tener miedo, que tu máximo anhelo es que tus hoy alumnos te superen. Porque eso es lo que marca el progreso de los pueblos. Yo digo que cuando la siguiente generación sale peor que la actual, pobre lo refiero, si mis hijos salen peor que yo, pobres de mis nietos, ¿qué va a ser de mis nietos, no? Y eso, si lo vemos en el ámbito macro, es lo que forma los progresos de las naciones. Es decir, cuando la siguiente generación y la siguiente es mejor que las anteriores. Y para eso se necesitan auténticos maestros, es decir, formadores de virtudes. Ahorita yo que todas las universidades en general hablamos de valores. A mí me gusta más hablar de virtudes, es decir, formación de virtudes. Las virtudes propias de esa profesión a la que se va a abocar el hoy estudiante. Es decir, y por eso también a los profesores yo muchas veces les digo, entre la exigencia neurasténica y la exigencia con ánimo de que tus alumnos sean mejores que tú, hay una pequeña diferencia, que es tu intencionalidad. Si tú exiges, pues porque ya llegaste cansado, porque tienes que dar una clase a las 8 de la noche y ya tuviste que soportar toda la jornada y tu esposa te sirvió los chilaquiles fríos en la mañana y comiste mal y todo esto, pobres de los alumnos, van a lastar tu neurastenia. Pero si tú lo que quieres es verdaderamente formar en virtudes a tus alumnos, pues yo les digo, por ejemplo, tienes que exigir puntualidad. Si es que es un detalle importante para el ejercicio profesional. Si no es importante, hago una broma de mal gusto, porque digo, bueno, si estás en la escuela de odontología, pues a lo mejor no exijas puntualidad. Para eso son pacientes, ¿no? Que sean pacientes y que me aguanten a que yo les dé la cita. Pero creo que también sería bueno que les exijan puntualidad. Uno como paciente lo agradecería. Porque además está uno nerviosísimo de que va a entrar después a la silla eléctrica aquella, ¿no? Pero bueno, hay carreras donde la puntualidad es fundamental. Entonces, yo creo que sería una trampa para el alumno decirle, mira, si llegas a tiempo, qué bueno, y si no, no pasa nada. Porque si en el ejercicio profesional la puntualidad va a ser importante, hay que exigir puntualidad. No por neurastenia, no porque me interrumpes la clase, no porque me desconcentras, sino porque te estaría presentando yo una utopía de ejercicio profesional si no te exigieras yo en la puntualidad. Y con eso podríamos poner muchos aspectos. Por ejemplo, algo que el Internet no da, ortografía, manejo de la ortografía, manejo de la sintaxis. Entonces, oye, es que yo doy matemáticas, no me voy a preocupar de la ortografía de mis alumnos. Te tienes que
preocupar de la ortografía de tus alumnos, aunque no sea la parte medular de la ciencia que estás impartiendo, porque si no les estás dando una mala señal a los alumnos. En esta vida puedes ser profesional y tener pésima ortografía, y no pasa nada. No, no es cierto. Si tienes pésima ortografía, te va a afectar en tu vida profesional tarde o temprano. Totalmente de acuerdo. Rector, no sé si con esto contesto un poquito. Totalmente. Y bueno, nada más para cerrar eso, el asunto de la generación de conocimiento, rector, que era el segundo elemento que habías comentado, no sé si las universidades privadas están en condiciones de tener realmente estructuras profundas de investigación, o es muy difícil con la precariedad económica, financiera. Es muy difícil. La investigación es un barril sin fondo. Es algo que reclama muchos recursos. Yo por eso siempre pongo como ejemplo a Corea del Sur. Corea del Sur en la década de los 60 estaba más o menos en los mismos parámetros de desarrollo que México. Habiendo salido de la terrible guerra fratricida. Y sin embargo ahorita pues tiene una calidad de vida, un ingreso per cápita, un Producto Interno Bruto 10 o 12 veces superior al de México. ¿Dónde estuvo el secreto? En la inversión en la investigación. Pero no solo del gobierno. Esto creo que es muy importante remarcarlo. En Corea del Sur hay empresas que invierten más en investigación que lo que invierten muchos países juntos. Es decir, hay una empresa sudcoreana que invierte más que todo lo que invierte México. Una sola empresa. Sí, por ejemplo. Y que tiene 10 veces más patentes a lo largo del año que todas las patentes que se generan en México en un solo año. Entonces, esto creo que es un modelo muy, pues que tendría que seguirse, porque no le podemos echar tampoco la culpa al gobierno. Hay que decir algo, ¿no? Es decir, efectivamente, la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo hablan de que se tendría que estar invirtiendo en investigación cuando menos el 0.9% del Producto Interno Bruto de un país iberoamericano. México no llega al 4%, al 0.4%. Brasil no supera, Chile no supera. Pero no es un reclamo al gobierno mexicano, es un reclamo a la sociedad mexicana que no se ha dado cuenta de la importancia que tiene en la sociedad del conocimiento, en el siglo del conocimiento, apostar por la investigación. Y cada que hay que recortar, lo primero, investigación y ciencia desarrollo. y tecnología, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa, rector, regresamos con Muy usted. amable. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con el doctor Juan de la Borbolla, él es rector de la Universidad Panamericana. Belén, dejamos el asunto de la investigación, nos fuimos con esos temas, y nos gustaría también, rector, conocer a la Universidad Panamericana. Que nos platiques primero de dónde viene el nombre, por qué Panamericana, que nos platiques también, que se habla mucho del asunto del Opus Dei, también que nos platiques, y si realmente, como se suele afirmar, es una universidad de corte conservador. Que nos platiques de esos tres temas. ¿Cómo no? Bueno, es una universidad panamericana porque sus fundadores vieron una vocación panamericanista en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Es decir, creemos que la ubicación de México, incluso la revista cultural de la Universidad Panamericana y del IPADE, Istmo, pues tiene esa connotación también, es decir, por eso es el lazo de unión entre Norteamérica y Sudamérica a través del Istmo centroamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ese altruismo, con esa filantropía, con esa visión magnánima, plantearon los fundadores, pues hace 50 años, en el año que entra se cumplirán los 50 años de la fundación de la Universidad Panamericana, y nació pues de una manera sencilla, modesta. Nació en la Ciudad de México primero como Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación, exclusivamente con la carrera de Pedagogía. 2 años después se integraron las carreras de Filosofía y de Derecho, y por lo tanto cambió su nombre a Instituto Panamericano de Humanidades. Y en el 78 fue cuando ya adquirió la denominación de Universidad Panamericana, porque se integraron carreras empresariales y carreras ingenieriles, ¿no? Todo esto en la Ciudad de México. Aquí en Guadalajara arrancamos hace 35 años
con 3 carreras con 90 alumnos, la carrera de Administración y Finanzas, la carrera de Relaciones Industriales y la carrera de Ingeniería Industrial. Fueron las 3 carreras fundacionales hace 35 años. 35 años. Y bueno, ha venido creciendo. En este momento tenemos pues ya cerca de los 4.600 alumnos. Estamos asentados en un espacio de 7 hectáreas en Ciudad Granja. Y por eso mismo hemos, desde la fundación, preveíamos que no íbamos a rebasar los 5.000 alumnos. Es decir, estamos ya a punto de alcanzar esa meta de la población total, porque la filosofía educativa de la Panamericana busca la atención personalizada. Es decir, el que cada alumno, nosotros siempre hemos considerado que el más importante proyecto de la universidad es el alumno, cada alumno en particular, ¿no? Y por eso nunca nació con una vocación masiva, nunca nació con una vocación de expansión. Incluso originalmente se pensaba tener un solo campus en la Ciudad de México, pero la relación que desde siempre se ha tenido con el IPADE también cumple el año que entra 50 años, y es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, hizo que empresarios tanto de Guadalajara como de Aguascalientes, después de haber pasado por los programas del IPADE, pues se entusiasmaran y forzaran al entonces rector Carlos Llano a que se instalara un campus aquí en Guadalajara, y después, años después, uno en Aguascalientes, que empezó como la Universidad Bonaterra. Es decir, no empezó como Universidad Panamericana, con una alianza estratégica que le daba la Universidad Panamericana, y al cabo del tiempo el Consejo de Patronos y el Consejo Superior de la Universidad Panamericana decidieron pues que se integrara como tercer campus de la Universidad Panamericana. Pero la Universidad Panamericana, teniendo esa magnanimidad de visión de que quiere abarcar su influencia desde Tierra de Fuego hasta Alaska, en ese sentido no se quisiera comportar como un sistema creando otros campus en otras partes, ¿no? Es decir, cuando vamos hasta este momento se tiene claro de 4 campus, uno en la Ciudad de México, otro en el Estado de México, sí, el que también surgió de una manera pues muy directa a partir del campus de México, de la Ciudad de México, el de Santa Fe, que se va a expandir hacia Huixquilucan, hacia el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, y el de Guadalajara y el de Aguascalientes, ¿no? Me preguntaban acerca de la relación con el Opus Dei. Efectivamente, no es una universidad del Opus Dei, es una universidad fundada por empresarios tapatíos, por empresarios mexicanos de la Ciudad de México, por empresarios aguascalientes, pero que le han encomendado la atención espiritual al Opus Dei, ¿no? Entonces, sí hay una relación muy estrecha con el Opus Dei, pero no podríamos decir que es una universidad del Opus Dei, pues simplemente porque es de los empresarios que echaron a andar esta universidad, ¿no? Y que eligieron a esta prelatura personal, al Opus Dei, como el organismo que orienta la visión espiritual acorde a la doctrina de la Iglesia Católica, que es básicamente... Rector, ¿qué sí es el Opus Dei y qué no es? Y se lo pregunto en el contexto de cómo lo hemos conocido en términos generales a través de partidos políticos conservadores en nuestro país. Sí. ¿Qué sí es y qué no es el Opus Dei? Bueno, el Opus Dei es una organización fundada por un sacerdote español en 1928, por San José María Escrivá de Balaguer, con una visión específica, ¿no? Es decir, santificar el trabajo humano, santificándose a través del trabajo humano. Es decir, esa es la misión específica del Opus Dei. Tiene por así decirlo, tiene una visión educativa, como podrían ser pues, los maristas o los lasallistas. No, es decir, el Opus Dei dice, cualquier actividad honesta de la persona puede ser santificable. Y bueno, es decir, ha habido, por eso mismo, y qué bueno que viene la pregunta en ese sentido, porque pues estos empresarios, muchos de ellos del Opus Dei, otros no, otros incluso judíos, protestantes,
En el Consejo de Patronos de México hay incluso un pastor protestante. Aquí, por ejemplo, en el Consejo de Patronos original, el que echó a andar la universidad, pues estaba Carlos Rabinovich, por ejemplo, pues que incluso ha sido muchas veces el soporte de la comunidad hebrea de Guadalajara, ¿no? Entonces, ¿pero qué encontraron? Pues que, oye, cuando tú tienes esa mística para el trabajo, donde pues estoy ofreciendo a Dios mi trabajo, pues no puedo hacer chapuzas, no puedo hacer trampas, ¿no? Entonces, oye, pues un miembro del Opus Dei también trabaja bien, independientemente de que su último fin sea santificarse a través del trabajo. Bueno, pues es atractivo para que, ¿cómo se llama? Pues para que formemos en ese espíritu a unos muchachos que no necesariamente tienen que ser ni siquiera católicos, ¿no? Es decir, en la universidad tenemos de todo, ¿no? Es decir, no es agnósticos, para entrar. No, en absoluto. Tenemos, por ejemplo, cuatro materias, sí, obligatorias en todas las carreras, 2 de ellas de tipo filosófico, sí, y 2 de tipo teológico. Pero, por ejemplo, un alumno que se dice agnóstico, o un alumno que se dice protestante, o que es protestante, no se dice que es protestante, que es evangélico, que es anglicano, que es musulmán o que es judío, lo que se le pide no va a esas clases. Sí se le pide un trabajo al final del curso para evaluar su rendimiento en base a sus creencias específicamente. Y todo eso en orden a... por eso hago la diferenciación de las 2 materias filosóficas de las 2 materias religiosas, porque se tiene ética, se tiene deontología, ética profesional, pero se tiene también aspectos morales. Entonces, oye, estos aspectos que la Iglesia Católica maneja moralmente de esta manera, ¿tu Iglesia cómo la maneja? O tú, desde el punto de vista agnóstico, o ateo incluso, claro, ¿cómo manejas todos estos valores que tienen que ser propios de una vida virtuosa en la vida profesional, ¿no? Y esto es, en el sentido estricto de la palabra, como se plantea. ¿Cree, rector, que el asunto del Opus Dei está muy estigmatizado de pronto en la opinión pública, de entenderlo como una organización ultraconservadora? Secreta, incluso algunos la llaman. En algún momento, no se me hace tan secreta, pero... No, claro, pero... Bueno, lo curioso es que antes del Concilio Vaticano II, el ataque de la propia jerarquía eclesiástica, o de miembros de la jerarquía eclesiástica, porque no podríamos decir que la jerarquía eclesiástica en su conjunto era justo la contraria. Es demasiado liberal. ¿Cómo es posible? Sí. No, sí. El Opus Dei estaba considerado antes del 64, concilio. Antes del Concilio Vaticano II, como una institución peligrosa desde el punto de vista liberal para los parámetros de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento pues, se consideraba que el único modo de santificarse era entrando en una orden religiosa, siendo curas, siendo monjas, Entonces, claro, oye, ¿cómo estos señores vienen a decirnos que viviendo una vida como de casado, con esposa, con hijos, con amigos, con actividades sociales, con actividades deportivas, se puede santificar esa persona? Esto es casi un anatema, ¿no? Entonces es curioso cómo la opinión pública ha ido cambiando de una posición que se consideraba liberal, a ultranza, efectivamente a una opinión pública o una opinión publicada de organización conservadora. ¿Por qué se le puede considerar conservadora? Pues porque se apega a la doctrina de la Iglesia. Y entonces, bueno, pues... Hay ataques contra la Iglesia, en el sentido del conservadurismo de la Iglesia en ciertos temas, pues que hoy en día son muy polémicos, claro, ¿no? Claro, entonces, yo que al Opus Dei se le achaca lo mismo que se le achaca en general a la Iglesia, ¿no? Un conservadurismo frente a temas pues que ahorita están en la opinión pública general de una manera muy... Claro, muy viva, que por cierto vamos a hablar un poquito más adelante de eso también, rector. Pero le preguntaba yo al inicio de este tema, si el hecho de que haya partidos políticos en los que hay militantes que pertenecen al Opus Dei ha representado, digamos, a lo que mencionaba Enrique, alguna forma de estigmatizar a esta doctrina. Es que el participante en un partido político que sea el Opus Dei lo hace a título específicamente personal.
Claro, esto hay veces que no se entiende. Incluso, aquí se los confieso, la razón por la cual yo corté de cuajo una carrera de más de 28 años de escribir en medios de información y de participar, como en este caso, en medios audiovisuales, fue precisamente para que no se fuera a confundir mi opinión personal con la institución. Con la institución. Sí, claro. Entonces, tiene toda la libertad del mundo el miembro del Opus Dei para participar en política o para no participar en política. Es otro de los derroteros propios de su actuar. Quizá el estigma viene de que efectivamente fue muy famoso en tiempos de Franco la participación de 3 grandes ministros que fueron incluso los factores de los programas de desarrollo. Estoy hablando, por ejemplo, de Laureano López Rodó y de Gregorio López Bravo, dos ministros muy importantes de los últimos regímenes franquistas. Y entonces por eso, en cierta opinión pública española, se decía el Opus Dei de ultraderecha, franquista inclusive, ¿no? Pero después nos encontramos que un gran periodista del Opus Dei, Rafael Calvo Serer, fundador del periódico Pueblo en Madrid, fue expulsado de España por sus ideas liberales y el periódico fue dinamitado. Pues sí, se llamaba Pueblo, aparte. Perdón, es el periódico Madrid. Él era director del periódico Madrid. Y se dinamitó en una tarde el edificio, literalmente, por órdenes franquistas. Es que la época de Franco también fue tremenda. Y otro, pues incluso el fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Navarra, fue también expulsado por Franco, por sus ideas liberales de España, y después fue uno de los grandes asesores del rey de España posterior, ¿no? Es decir, entonces, es la libertad plena de cada persona para dedicarse, si se quiere dedicar a la política, al partido que mejor le convenga, ¿no? Por supuesto. Vamos al corte, seguimos platicando esta noche en Perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, Enrique. Oye, que vamos a una sección que nos gusta mucho y siempre se le agradecemos muchísimo a los invitados porque nos comparten parte de su álbum familiar, de su álbum personal. Así que si le parece, rector, iniciamos antes de que se nos vaya el tiempo. ¿A quiénes tenemos ahí? Cuéntenos, por favor. Ay, Dios. A ver, alcanzamos a ver. ¿No? Sí. Es el exgobernador. ¿Es el exgobernador Guillermo Cosío? ¿Puede ser o no? Ahí estaba. No. Híjole, no, voy a tener que ir al oculista. No te preocupes. Entre las sombras. Vamos a ver ahí la comentamos. Vamos a ver la siguiente. A ver la que sigue. Sí. Sí, estaba bien jovenazo. Ahí está 2 de nuestros fundadores, don Jorge García Arce y don Carlos Gutiérrez Nieto, al lado derecho mío. Ah, sí. Sí. Es una foto entrañable porque, pues, son 2 personas a las que queremos muchísimo y que hicieron posible que estuviera aquí en Guadalajara la Universidad Panamericana. Aquí están bien en el campus, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Quién es el que vaya atrás? Tarcisio Rodríguez. Claro, y está al lado Raúl Octavio Espinosa. Raúl Octavio, por sí, supuesto. Suponemos que fue en la época que gobernó Alberto Cárdenas, ¿no? Yo creo que sí. Puede ser. Tarcisio, presidente del PAN, y el otro secretario. Y Raúl fue profesor nuestro, fundador de la Escuela de Derecho, igual que otros muchos, ¿no? Esa es una reunión del Consejo de Patronos. Pues ahí veo a don Fernando, que es, digamos, el consejo que toma decisiones en la institución. Es el grupo de empresarios que respaldan a la institución. Ahí pues también. Ahí también entregando a lo mejor algunos diplomas. Efectivamente. Estaban Roberto Pérez Jiménez, don Ignacio Aranguren, miembros de los consejos de patronos. Empresarios de aquí de Jalisco también, ¿no? Todos muy renombrados. Claro. Bueno, un poquito menos viejo que ahora. ¿Hace cuántos años de esto, rector? Pues yo que 8 años, me imagino. Para que vean que sí salen canas. También en un
Sí, con empresarios está Patricio Fernández, Patricio Fernández. Uy, hijo, esta foto. Sí, todavía más. Más jovenazo, antiguo, sí. rector, blanco y negro todavía estas Sí. fotografías. Siempre Ahí- trabajando. Sí, Ahí todavía no era rector de, No, todavía de la no. universidad. Aquí Ahí está, estamos allá. estoy con mi nieta Tapatía, Ah, mira. con Sofía Gutiérrez de La Borbolla. Ay, qué bonito. ¿Cuántos nietos tiene, rector? Tengo 3 y una que está a punto de nacer, la cuarta. Ah, qué padre. Esta es mi nieta peruana porque nació en Lima, Perú. Ah, está Es Martina. bellísima. Sí. ¿Y por qué en Lima? ¿Alguien? Porque mi hijo se fue a trabajar a Perú Ah, qué un bonito. tiempo. El segundo de mis hijos. Y ahí están mis 2 hijos que están ahí en la foto con sus esposas. Ellos 2 viven en España. El mayor, el que está ahí junto a mí, es médico, vive ¿sí? en Barcelona. Ah, mira. Él es alergólogo. Y el que está a la izquierda es comunicador. Fue el que se fue a vivir a Perú a desarrollar una empresa de ¿cómo se llama? De manejo de redes sociales. De redes sociales. En Perú. Sí. ¿Cuántos hijos tiene, rector? 3, están mis 2 nietas, la de la derecha es María Elena, ella vive en Barcelona, y la de la izquierda es Martina, que vive en Madrid. En Madrid. Mejor Los que- los los que- de Barcelona, mejor. Mejor elección. Oiga, rector, ¿y sus nietos entonces en diferentes países? Y por lo que vemos, tiene un gran, bueno, evidentemente todos los abuelos tienen gran afecto por sus Sí. nietos, pero usted particularmente que nos ha Cercanía. querido compartir estas fotografías, Sí, ¿no? sí. Rector. Sí, es la gran ilusión ahora. Claro. Algunas preguntas, rector, para conocerlo mejor. ¿Cómo no? ¿Dónde y cuándo naciste? En la Ciudad de México, el 7 de mayo de 1952. ¿Algún talento o actividad fuera de la parte académica, rector? Pues es que estoy muy dedicado a la universidad. Sí tengo, por supuesto, aficiones, ¿no? Una de ellas, pues también muy controvertida en el momento actual. Soy muy aficionado a la fiesta de los toros. Ah, mira, bueno. Pero lo cual ahorita es peligroso decirlo porque llegan los antitaurinos y me golpean. Sí, ¿verdad? Libertad ante todo. Sí. ¿Cómo te defines ideológicamente? Pues yo que sí, si me definieran de afuera, casi seguro me van a decir que soy conservador. Sí. ¿Y tú también te ves así? Yo creo que no. Yo preferiría plantearlo no en un sentido de izquierdas, derechas. Tan encajonado, ¿no? Sí, efectivamente. Sí creo, por una parte, en el derecho natural, en que hay una serie de reglas del juego, no dadas específicamente por una divinidad, sino simplemente por la propia naturaleza, y que el derecho natural está por encima del derecho positivo. Y por otro lado, yo me definiría más en un sentido realista de la palabra, en un sentido muy aristotélico, tomista. Que eso hoy en día es conservadurismo, pues sí, es conservadurismo. ¿Algún libro o libros de cabecera? Pues varios. Tengo, bueno, ya estoy igual que el presidente. Regularmente pasa, ¿eh? Sí, que se nos sí. van los nombres o los autores de repente, sí, por No, supuesto. tengo autores de cajón. A mí me encanta, por ejemplo, la historia de México. Ah, qué padre. Y dentro de la historia de México me he leído fácil 30 libros de un autor chihuahuense que realmente a mí me fascina, que es José Fuentes Mares. Sí. Entonces, por ejemplo, he leído mucho de José Fuentes Mares. Leo también mucho sobre historia de España, sobre todo historia de España contemporánea. Ya sabe por qué mis hijos están por allá, ¿verdad? Y Es un hermoso país, sí. bueno, y están casados con españolas, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Mi esposa también era de origen español, hija de españoles, y ella vivió un tiempo Allá. en España, murió hace casi 4 años, pero bueno, todo eso me hizo pues apreciar mucho la relación con España, ¿no? Entonces también me preocupa mucho leer incluso sobre las circunstancias actuales, tanto de México como de España, ¿no? Y bueno, La viviste política. en Pamplona, ¿no? Viví en Pamplona 3 años, En la 3 años Universidad estudiando. en de una Navarra. época muy dura, donde la ¿Cuándo ETA estuve del 78 al 81. Ah, pues en la transición. En la transición, me tocó vivir plenamente la transición. Suárez, con todo, claro. Me tocó la Constitución Española del 78. Entonces realmente fue un momento muy, muy especial, y Pamplona muy difícil Sí. por la acción de la ETA.
Sí, porque digo, hay un poquito explicarle a la gente que Navarra tiene estas dos partes, ¿no? Sí. La parte más cercana al País Vasco y la parte, exacto. Sí, y y hay la parte muchos muy atentados. cercana a La Rioja. A La Rioja, exacto. Exactamente. Oiga, rector, y ahora que nos habla de historia, ¿con qué personaje de la historia se identifica? Pues yo creo que hay dos grandes, y por eso van a decir, más conservador que él, ¿quién puede ser, no? Yo creo que hay dos personajes de la historia que no se les ha dado el debido respeto en la historia nacional, que son Agustín de Iturbide, consumador de la independencia. Hace poquito estábamos justamente celebrando 27 de la septiembre. consumación de la independencia. ¿Y por qué no se le reconoce? Pues entre otras cosas, pues porque militó en el bando realista, porque se erigió en emperador, pero sin considerar los errores del tiempo también, ¿no? Es decir, lo mismo pasó en Brasil con Pedro I, y nadie ha anatematizado en Brasil a Pedro I. También Brasil empezó siendo independientemente un imperio, y ahí sí se nos olvida, y le cargamos la mano a Agustín Iturbide. Pero estudiando la figura de Agustín Iturbide, creo que hay valores que desgraciadamente la historia oficial los ha venido... y después otro personaje también tremendamente controvertido en la historia de México, y anatematizado, Miguel Miramón. Miguel Miramón, yo creo que es un personaje que precisamente a lo mejor por haberse enfrentado a Benito Juárez no se le da el valor suficiente. Pero hay un hecho, por ejemplo, de ambos, de Agustín Iturbide y Miguel Miramón, mueren como verdaderos patriotas, pudiendo haber resuelto su vida de otra manera. Agustín de Iturbide ya estaba en Inglaterra, viviendo tranquilamente. Sabía que regresar a México podría ser mortal de necesidad, pero dijo, mi patria me necesita porque está viendo una serie de revueltas, voy a regresar a México, ¿no? Y ya sabemos, pues, que acabó muriendo ahí en Soto la Marina, ¿no? Y Miguel Miramón también ya había sido, había salido de la República, estaba viviendo en Francia, y regresa a México, y se lo dice a su esposa. Hay unas cartas preciosas de Miguel Miramón a su esposa, y le dice, porque mi patria me necesita, y regresa pues para morir en el Cerro de las Campanas en Querétaro, ¿verdad? Entonces creo que son dos personajes que ojalá y que nuestra historia no fuera de blancos y negros, Claro. Ojalá y que fuera de matices, para que entonces pudiéramos entender el valor de personajes así. Sí. Lo mismo Benito Juárez. Benito Juárez tiene unas luces y unas sombras impresionantes, y muchas veces nada más ponemos el énfasis en ciertas luces y no consideramos otras muchas luces interesantísimas de Benito Juárez. Hemos hecho una historia en México muy simplificada, desgraciadamente. Casi en todos lados, ¿no, rector? Digo, pues porque al final la historia es un campo de batalla política, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Se termina viendo bandos, la polarizando. Historia de los vencedores, dice. Bueno, cuando tú ves que, por ejemplo, Emilio González reivindicaba a Benito Juárez, dices, bueno, Sí. se ha vaciado mucho el personaje, ¿no? Sí. Rector, ¿lees periódicos? Sí, cómo no. ¿Cuáles periódicos tienes, te gustan leer? Pues leo varios. ¿En impreso o electrónico? En impreso. En impreso y en electrónico, las dos. Pero sí leo, por ejemplo, de Guadalajara, leo diariamente 3 periódicos. De la Ciudad de México 2, de España 2, de Estados Unidos 2. Sí. Rector, música. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Le gusta la música? Conservadurismo puro, la clásica, la barroca. ¿Algún instrumento? Y el mariachi. Ah, la música mexicana, claro. La verdad, la banda no, el mariachi. Y me da mucha tristeza ver cómo se está minusvalorando el mariachi tremendamente por darle una exaltación comercialista a la banda. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿A quién le vas? Atlas. Al Atlas. Ah, bueno. Tienes aquí un apoyo. A hablar, ¿qué le va a hacer uno ya? Híjole, es que aquí ya estamos grabando. Hay una goliza de los que le van al Guadalajara contra los otros partidos, y como acá... Es simple reflejo social. es un asunto ya de proporcionalidad. Sí. ¿Practica algún deporte, rector? Subí las escaleras de la universidad. Que no es poco. Hay un intelectual español de finales del siglo XIX que murió a los 90 y tantos años, y entonces lo entrevistaron. Yo espero a ver si también llego a los mismos, ¿no? Y lo entrevistaron por ahí cuando tenía 91, 92 años. No estoy seguro si es Pío Baroja
o Miguel de Unamuno, el de la anécdota, ¿no? Pero entonces la entrevistaron, le dijeron, maestro, qué bien ha llegado a esta edad, ¿cómo le hace? Ha de hacer usted mucho deporte, ¿no? Y dice, sí. Esas largas caminatas en el panteón para ir a enterrar a mis amigos deportistas. Pues sí. No estaba tan alejado de la verdad. Vamos Yo al soy corte. de esos. Vamos al corte y volvemos Rector, para regresamos. el Ya último la bloque. recta final, sí. Estamos de regreso en Perspectivas, un bloque más. Sí, ya estamos, rector, para cerrar nada más algunos temas. Su paso por las aulas, hoy que es rector, cuando camina por estos pasillos de la Universidad Panamericana, sensaciones, pensamientos, cuéntanos un poquito, por favor. Pues son mis dos grandes frustraciones. Realmente la he pasado muy bien como rector, no me arrepiento en ningún momento, pero sí hay dos grandes frustraciones. Primero, ya no dar clases. Es decir, cuando me nombraron rector, hice un paréntesis en estas dos actividades. La periodística, que ya la comentamos, y el comprometerme a un curso completo. Por respeto a los alumnos. Porque me decían, oye, pero puedes tener adjunto. Sí, pero cuando falta el titular y da la clase el adjunto, es una especie de fraude al alumno, ¿no? Sí, entonces, si la rectoría, hasta antes de la rectoría, pude dar muchas clases, porque pues era mi gran pasión, ¿no? Pero en la rectoría tiene uno compromisos que no pueden ser programables. Y creo que lo que acaba afectándose es la responsabilidad respecto del grupo. Y el grupo es sagrado, ¿no? Sí, entonces, por eso sí dejé de dar clases, lo cual me duele en el alma, porque es lo que le da a la vida. Por eso me han salido canas desde que estoy de rector. Porque yo digo que la universidad es la verdadera fuente de la eterna primavera. El contacto con los muchachos jóvenes lo rejuvenece a uno. Totalmente. Entonces, ahorita que ya no estoy tan en contacto con los muchachos jóvenes, pues me estoy envejeciendo. No diga eso, rector. Rector, para hablar un poquito de la coyuntura actual de México, ¿cómo analizas lo que está pasando en el país? Un presidente muy débil como Enrique Peña Nieto, con unas tasas de impopularidad que nunca habíamos visto, ¿no?, en la historia de nuestra democracia. ¿Qué estás viendo en el país? ¿Qué ves a futuro para 2018? ¿Ves que hay un asunto digamos, una crisis política en este país, de liderazgo? ¿Cómo lo calificarías el momento actual? Yo creo que es otra vez, perdón, que me vaya al entorno internacional, como lo que decíamos hace ratito respecto del presente y futuro de la universidad o del sistema educativo, ¿no? Yo creo que en este momento, por la actividad tan activa, valga la redundancia, de los medios, el desgaste de cualquier político es mucho más rápido que en otro tiempo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, se está viendo pues cómo el desgaste del presidente Peña ha sido vertiginoso, sobre todo a partir del tercer año, ¿no? Con Echeverría pues sucedió en los últimos 90 días, con López Portillo sucedió en los últimos 9 meses, con Miguel de la Madrid sucedió pues a lo mejor desde el 4º año. Sí. Con Carlos Salinas de Gortari el último año fue de locura, ¿no? 94. Con Zedillo pues hay que recordar simple y sencillamente el error de diciembre, apenas tomada posesión, donde la apuesta era terminará el año, pero no era terminar el sexenio. Nadie daba por hecho que terminara el sexenio. Pero sin embargo ahorita yo creo que sí, efectivamente, y con Fox y con Calderón, pues también el desgaste fue terrible, ¿no? Antes se daba el desgaste a partir del 5º año. Casi en el momento de la nominación del candidato del PRI, pues venía automáticamente el deterioro de la imagen presidencial. Ahorita se está dando antes, porque entre otras cosas, pues también estamos viendo hoy una serie de destapes o de predestapes, no solo en el PRI, en el PAN, en el PRD, pues yo creo que también, ¿no? En el ámbito independiente también ya tenemos. En el ámbito independiente, ¿no? En el único en donde no se da es en Morena, ¿no? Pero en fin, es decir, en todos los demás se está viendo. Es que Morena ya sabemos que es candidato, ¿no? Pero eso hace efectivamente que se diluya esa autoridad gubernamental, ¿no?
Pero si vemos en Estados Unidos, pues está pasando un poquito lo mismo, el desgaste político es terrible. Si nos vamos a España, está peor la cosa, ¿no? Porque hay un desgaste en casi todos los partidos, no solo en el partido en el poder, Sí. en el principal partido de la oposición, en el PSOE, en el mismo Podemos. En la figura del presidente de Francia también en este momento totalmente de capa caída. En Italia ni entremos. Y en la Gran Bretaña, después del Brexit, la gran crisis que se ha dado, ¿no? Entonces, en Japón podríamos estar hablando de lo mismo, ¿no? O América Latina, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, es un problema de pérdida de la autoridad en mucho más corto plazo que lo que sucedía anteriormente, ¿no? Pero eso no nos debe dejar nosotros tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esta crisis que no solo ya es política, también ya se está convirtiendo en una crisis económica. Esperemos que no llegue a mayores, a mayores niveles, ¿verdad? Y que puede afectar a nuestro nivel de vida y que está afectando no directamente proporcional o a la pérdida de la autoridad o a la pérdida económica, al tema de la seguridad pública, claro, que es terrible. Totalmente. Todo esto se está convirtiendo efectivamente en una bomba de tiempo, desgraciadamente. Y ¿no? Que podría repercutir en una crisis social. Rector, hay algunos temas que inciden un poco, si no con la ideología, sí con intereses particulares de la Universidad Panamericana. Y hablamos, por ejemplo, de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. ¿Qué postura ha asumido la Universidad Panamericana? Y también, lo decíamos, un poco en medio de la popularidad o impopularidad del presidente Enrique Peña Nieto, esta iniciativa para modificar algunas cuestiones que tienen que ver directamente con la familia, otro tema que también ha defendido mucho la Universidad Panamericana. Exactamente. Bueno, sobre el tema Ayotzinapa, realmente no hubo ningún pronunciamiento oficial por parte de la universidad, porque, pues entre otras cosas, yo mismo también tengo una serie de reservas respecto de lo que pudo haber pasado en Iguala en ese momento, ¿no? Es decir, creo que es un problema que se manejó muy mal comunicacionalmente por parte del gobierno federal, que el gobierno federal se le endosó un problema que era estrictamente local del gobierno de Guerrero, y más específicamente del presidente municipal de Iguala y de la esposa del presidente municipal de Iguala. Entonces, en base a eso, pues no ha habido pronunciamientos oficiales por parte de la universidad, porque además creemos que precisamente otra vez, es decir, no podemos mezclar opiniones personales con opiniones institucionales. Hasta que no haya una versión en torno a este tema. Exactamente, ¿no? El otro tema, pues sí, indudablemente que ha sido un motivo de, pues no de preocupación, porque, bueno, pues en estricto sentido de la palabra también vemos cómo hay un movimiento social que ha venido a alterar muchos de los parámetros tradicionales que en México se había manejado, ¿no? Partimos de la idea de un respeto absoluto a la persona, independientemente de sus inclinaciones o preferencias sexuales. Eso es un principio básico de la universidad, ¿no? Es decir, el respeto absoluto a la persona. Y por otro lado, pues sí consideramos pues, que el matrimonio, volviendo a una pregunta anterior que me hacían, en base a un derecho natural, el matrimonio es indisoluble, por principio de cuentas, y tiene fines unitivos y procreativos, no solo fines unitivos, ¿no? Entonces, al momento de que se empieza a hablar del llamado matrimonio igualitario, se le quita automáticamente uno de los fines básicos del matrimonio, y eso, pues desde el punto de vista del derecho natural, queda en duda respecto de esa viabilidad. Y sobre todo, también yo a título personal lo que he dicho es justo el que tengan derechos específicos los que tienen preferencias homosexuales para poder hacer su vida y para poder disponer de un patrimonio es absolutamente justo. Pero semánticamente las palabras tienen un sentido. Y yo que la palabra matrimonio a lo largo de los siglos ha tenido un sentido muy específico, y cuando empezamos a jugar lingüísticamente con las palabras, creo que puede haber una alteración en la seguridad social, en la seguridad de la sociedad. ¿Y no cree que las instituciones y los conceptos cambian? Porque
También podemos decir, por ejemplo, la palabra patrimonio, ¿no? Que viene de pater, de hombre, y es como pensar que las mujeres no pudieran tener acceso a tener propiedades, ¿no? ¿No crees que, como hemos visto prácticamente en todos los países del mundo, sobre todo los avanzados, se termina normalizando esto y el matrimonio es un derecho al que tienen todos Pero acceso? es que era curioso, efectivamente, puede haber una alteración en el tiempo, Sí. pero patrimonio viene de patris munus, oficio de padre, matris munus, oficio de la madre, curiosamente. Es decir, entonces, claro, en la visión Eso tradicional, ya cambió, claro. el oficio de la madre no. Sí, no, por supuesto, pero la madre también El hombre no trabajar, puede sabe engendrar, ¿no? Sí, perfectamente. Es decir, sí sería injusto especificar la palabra de patrimonio solamente para el varón, efectivamente, sí. Pero tiene ese origen etimológico primero, es decir, oficio de, Sí. no exclusividad de. Ok. ¿Sí? Rector, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero ya hicimos el compromiso de una nueva charla con usted. Hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero, Encantado. así que la puerta está abierta. Encantado, he estado feliz con ustedes. No, muchísimas gracias, rector. Rector de la Universidad Vámonos. Panamericana. Hasta el Enrique. lunes en Perspectivas. Hasta luego, buenas noches.